Lo veo a Milei desconfiando antes de la justicia que de su hermana. Si todo el mundo empieza a pensar eso, lo veo más bancando a su hermana y poniéndose en contra de todo el mundo que tomando la decisión de apartar a la hermana. Por lo menos es lo que veo yo y es lo que él transmite. Y suponiendo el otro caso de que todo sea mentira, todo sea inventado y sea una opereta, como dicen del lado de la Libertad Avanza, me parece que en este caso la oposición fue bastante inteligente y fue a pegarle al talón de Aquiles que tiene el presidente y a alguien que tal vez tiene menor imagen positiva y menores recursos para defenderse que en vez de ir a pegarle directamente al presidente. El electorado argentino necesita saber qué es lo que pasó, me parece, y por el momento, a ver, este caso no está cambiando la intención de voto de cara a lo que se viene en octubre. De momento, esto no está impactando, o por lo menos nosotros no lo vemos en nuestra encuesta, en la imagen personal de Milei, que es idéntica casi a la del mes anterior, pero sí está impactando en las cuestiones que, como veíamos antes, tienen que ver con su entorno y con el gobierno en general. Como vemos en este gráfico en pantalla, la aprobación de la gestión del gobierno de Milei en enero era del 50% y hoy la vemos en 45% y la desaprobación, la imagen negativa de la gestión, estaba en 43% en enero y ya subió 10 puntos en agosto con una, a ver, con una, si bien una tendencia al alza, hubo una clara ruptura entre julio y agosto, que es cuando apareció esto, ¿no? Es la brecha más grande que vemos en la valoración de la gestión de Milei. Entonces, me parece que es interesante grabarse esto de que el escándalo de los audios le pegó mal al gobierno, pero le pegó mucho peor a la gestión del presidente y al entorno del presidente, por ahora, que al presidente en sí. Es más, hay mucha gente que confía en el presidente y desconfía de su entorno, ¿no? Entonces, eso explica básicamente que la imagen del presidente siga siendo la misma, pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelve y qué decisión termina tomando Milei. Por el momento se echó al número uno y al número dos de la agencia de discapacidad, básicamente, que son los que están directamente relacionados con los audios. Hay que ver qué sale de ahí y qué decisiones se toman y cómo el gobierno logra o no sortear este tema que me parece que es el primer gran problema que tiene la gestión desde que asumió. Me parece que la oposición la verdad que dio en el clavo, sea verdad, sea no, la verdad que no lo sé, pero sí dio en el clavo y deben estar un poco disfrutando el haberla enganchado y sobre todo tan cerca de lo que yo creo que para ellos es la más importante. Para mí la oposición ve mucho más importante las elecciones de Buenos Aires que las elecciones nacionales y a raíz de una buena elección provincial empezar a resurgir y reordenarse. Yo creo que ellos ya ven medio por perdida o dan por perdida la nacional, pero bueno, también por algo, si es que los audios están esperándose hace un año, también por algo lo sacan antes de la provincial. Yo creo que todos los cañones están apuntados ahí, habrá que ver cómo sale y muy interesante este dato de sí, ya de enero a febrero notaste un alza en la negativa, tal vez los que estaban medio indecisos de no sabe, no contesta se fueron por la negativa y ahí está justo el caso Libra y a partir de eso, viste, bastante parejito y bueno, y ahora se empieza a despegar un poco más la negativa, que es como vos decís, hay que ver en los próximos meses cómo se desenvuelve esto y sobre todo también cómo siguen evolucionando los otros temas importantes que son la economía, la inflación, si la economía se reactiva, si la inflación sigue a la baja y esto queda medio en un limbo, entiendo que la imagen de la gestión va a seguir subiendo y se va a deteriorar la negativa. Yo creo que en definitiva la economía va a terminar pesando más allá de lo que mostrábamos al principio. Yo creo que a la larga y como una constante en la República Argentina, la economía pesa mucho más que la corrupción. A rasgos generales en la historia nuestra. Entonces, creo que si se solucionan los temas económicos a grandes modos, más allá de lo que pueda llegar a pasar con esto o no, la imagen y la intención de voto de la Libertad Avanza va a seguir estando alta, siempre y cuando se resuelva en este tema económico. En rasgos generales coincido, Santi, con lo que vos decís. El argentino históricamente vota mucho más con el bolsillo que con cualquier otra cuestión. Y siempre es muy difícil, o por lo menos hasta hoy fue muy difícil, la asociación de la corrupción. Me acuerdo que lo vi en una materia en la facultad hace mucho tiempo. La asociación con la corrupción para cualquiera que no sea el peronismo, ¿no? Como que en Argentina hay en el inconsciente colectivo de los argentinos, digamos, hay una asociación mucho más directa
entre el peronismo y la corrupción que entre los otros gobiernos y la corrupción. Y es bastante difícil pegarles por ese lado. Pero bueno, también si lo llevas por ejemplo, al 2001, con el tema de la Banelco y cómo termina cayendo de la Rúa, bueno, lo termina asociando con la corrupción. Entonces, no digo que no pueda llegar, si esto escala, no pueda llegar a impactar muy fuerte en la intención de voto del gobierno, pero sí es mucho más difícil, digamos, asociar a otros partidos por idiosincrasia argentina a otros partidos con corrupción. En este caso, como se dice ahora, me parece que la bala entró y viene entrando. Hay que ver cómo se desenvuelve. De Sí, todos modos, además, de todos modos, sí. para agregarte un último comentario, es verdad, coincido. Se me vino a la mente una frase que dice Iván Jabrowski, que dice: todos los gobiernos corruptos son sí o sí peronistas, los otros no son corruptos nunca. Y sí, es verdad que se suele asociar mucho a los gobiernos peronistas con la corrupción y no tanto a los otros. Y un ejemplo claro es, los que saben en teoría dicen que tal vez Macri no está tan suelto y tan tranquilo con el tema de los correos, por ejemplo, pero no es algo que se le suele remarcar a Macri. Cuando se habla de Macri y del gobierno de Macri, se habla de otras cosas. Se habla de Eh, otras cosas. A eso apuntaba, ¿no? No quiero decir que no pueda entrar la bala, digamos, pero es mucho más difícil que entre. Y si no sos del palo del peronismo, digamos, como que tenés un escudo en ese sentido en relación con la corrupción mucho más grande. Como vos bien decís, por ejemplo, el tema del correo con Macri, medio que quedó en la nada siempre. Se le intentó entrar, esa fue graciosa, se le intentó entrar ¿cómo se llama? El ministro de Economía a Duhovne con la compra de chocoarroz para la oficina, bueno. Pero no, como que no logran meter la bala y me parece que en este caso, por ahora, digamos, la bala entró y hace una semana que el gobierno no sabe para dónde salir. Tal De cual. todos modos, más allá de eso, digamos que nada, es un poco de recuerdo y de opinión personal, digamos, de lo que ha ocurrido en Argentina en el último tiempo. Yéndonos directamente a los datos y a lo que más interesa de esta sección, vemos que no pegó por el momento en la intención de voto. La Libertad Avanza en el mes de julio tenía 41,7% de intención de voto a nivel nacional y hoy está en 41,3%. El peronismo y el kirchnerismo se mantienen estables en el sentido de que en la mayoría de las provincias van a ir juntos y vemos que se dio vuelta la cosa entre peronismo y kirchnerismo. Hoy tenemos al peronismo con 20,5 de intención de voto y al kirchnerismo con 17,4. Eh, pero más allá de eso no se movió y el PRO también sigue igual. Es decir, el escenario electoral sigue muy parecido a lo que vimos en los últimos meses. Te diría desde junio hasta agosto. Incluso si vas para atrás, la Libertad Avanza en abril tenía una intención de voto del 37,5% y hoy está bastante más arriba que eso. Me parece que, así resumidamente, digamos, se debe un poco a lo reciente que es esto y a que no está tan claro qué es lo que pasó. Es decir, para el electorado todavía no está tan claro, más allá de los audios, la espuma que hay. No, el electorado no tiene tan en claro qué pasó, nadie, nosotros tampoco tenemos tan en claro qué es lo que está pasando y cómo va a terminar. Entonces, me parece que eso es lo que termina no moviendo la intención de voto, ¿no? Y por el otro lado, la imagen del presidente que se mantiene estable y parece que la bala entró mucho más a lo que es el entorno y no tanto a lo que es el presidente y su partido. Tal cual. Y creo que esta proyección, sobre todo, a ver, se puede dar la justificación de esta alza a partir de marzo-abril para estos meses en la Libertad Avanza se explica un poco con una alianza ya cada vez más consolidada con el PRO y tal vez baja un poco el PRO y eso se le suma a la Libertad Avanza. Sí, creo que eso es una de las razones que se justifica, pero para mí también, y atándolo con lo que veíamos antes de la gestión y de la imagen positiva y negativa y demás de lo que es en sí la gestión Milei, creo que toma más fuerza el argumento que veníamos hablando de que normalmente a la gente le pega mucho más lo económico que la corrupción. Y si te pones a pensar que Libra fue en febrero, en más o menos la intención de voto por esos lados estaba en 35-36, después de Libra tuviste bastantes otras cosas de corrupción y ahora tenés esto, e igualmente la intención de voto está
5 o 6 puntos arriba de febrero, yo creo que se justifica un poco más lo de la gente vota más que nada pensando en lo económico. Porque ¿qué te pasó de febrero acá? Y la inflación se controló mucho más, saliste del cepo, el tipo de cambio no se te voló, si bien tuvo sus altibajos, sigue bastante estable. Entonces, económicamente hablando, notaste una mejoría considerable de febrero a esta parte. De corrupción, tenés en teoría mucha más corrupción, pero la intención de voto sigue alta. Entonces ahí es donde digo yo que para mí la gente vota mucho más con el bolsillo que con la corrupción. Por lo menos esa bala no creo que influya tanto, por lo menos no por ahora, como vos decís. Hay que ver cómo se desenvuelve y hay que ver con el... Una vez resuelto tal vez los problemas económicos, la corrupción puede hacer que sea la razón por la cual no se reelija Milei, qué sé yo, uno nunca sabe. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir, de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.